pues mucho del dinero que los colombianos utilizan para pensionarse cuando tienen los empleados formales. Y tenemos información sobre las pensiones, Sebastián, por dos decretos distintos que prepara el gobierno nacional y que están en borrador y tienen que ver con la plata de las pensiones en fondos privados que están en el exterior. Uno de esos decretos ya generó la renuncia de una alta funcionaria del gobierno nacional. Sí, se trata, Camila, de Mónica Higuera, que hasta hace 24 horas era la directora general de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, que básicamente es el brazo regulatorio técnico que le da pues pies y cabeza al sistema financiero del país. Ese es un decreto, Camila, que pues el país, no sé si lo lleva esperando hace mucho tiempo, porque el presidente en varios consejos de ministros ha regañado a Germán Ávila diciéndole ese decreto porque no está listo, y es básicamente que esos 140 billones de pesos del stock pensional que está en el exterior en bonos y acciones, los liquiden los fondos de pensión y traigan esa plata a Colombia. Mónica Higuera no estaba de acuerdo y los funcionarios de la URF, no estaban de acuerdo con que esa plata de los fondos de pensiones de los colombianos, porque esa es plata suya, mía, los que cotizamos en fondos privados de pensiones, que esa plata se trajera a Colombia, pues porque no les parece que es sano ni seguro que esa plata se traiga. Había dos visiones, la de César Ferrari, el superintendente financiero, y también la del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que es la visión del presidente Gustavo Petro, que quiere que esa plata se venga ya para Colombia. César Ferrari quería que se viniera, pero pues él tenía una posición intermedia, que se viniera en los próximos 5 años, una parte. Mónica Higuera y su equipo, a quienes le pidieron la renuncia, ¿no? El equipo de Mónica Higuera presenta su renuncia protocolaria. Ya toca ver qué va a pasar con la persona que la reemplaza, si va a aceptar esa renuncia del equipo de Mónica Higuera y qué decisión va a tomar. ¿Van a apoyar esa traída de ingresos o de plata de las pensiones de los colombianos a Colombia? Sí, porque imagínese operativamente eso al otro día, empezar a liquidar un montón de activos, es que son billones en activos, y traerlos a Colombia, eso difícil. Y el otro decreto, Camila, que también está pues ahí un poco, que tiene alborotado el sector de los fondos de pensiones y también de los seguros, es lo que tiene que ver con lo que se llama el deslizamiento del salario mínimo. Es decir, cuando el salario mínimo aumenta mucho más que la inflación, pues aumentan tanto las pensiones que son de salario mínimo como el mínimo que se le exige después de las semanas, pues los fondos, una cotización mínima. Esa brecha entre la inflación y el aumento del salario mínimo, que por ejemplo este año apunta a ser muy alto, esa brecha, ese descalce, por lo general desde hace 7 años lo cubre el gobierno nacional pues con su presupuesto. ¿Qué es el decreto que está ahí también en fila? Que el gobierno dejaría de darle esa liquidez para que finalmente a las personas que tienen las semanas, pero no el monto total, se les dé la pensión de salario mínimo. Entonces, pues los fondos de pensión y las aseguradoras dijeron, oiga, si el gobierno se retira de esto, pues estamos en un problema y los trabajadores estarán en un problema. Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, precisamente de la asociación que representa los fondos de pensiones privados en Colombia. Doctor Velasco, bienvenido. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios para hablar de estos temas que a veces son complicados, pero yo creo que de la total relevancia de los trabajadores colombianos. No, pues imagínese, porque son las pensiones de los colombianos. Ahora empecemos punto por punto, porque son decretos, pero son dos decretos, y quiero empezar por preguntarle sobre el decreto que genera la renuncia de Mónica Higuera, que yo tengo que decir que es una funcionaria muy seria, que hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y que presenta su carta de renuncia la semana pasada precisamente por esto, por la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de traer 125 billones de pesos de los fondos de pensiones de los colombianos a nuestro país. ¿Qué implicaciones tendría que esa plata de las pensiones que está en fondos en el exterior, que se las trajeran a Colombia? Porque la URF dijo, pues no estamos de acuerdo, no sería seguro, y es lo que genera la renuncia de la doctora Higuera. Bien, sí, una aclaración. Hasta ahora no conocemos ningún proyecto de decreto sobre ese tema. Sin embargo, precisamente por unas declaraciones que la doctora Higuera en su momento dio en un congreso, en el Congreso de Asofiduciarias hace unos meses, pues nos alertamos todos los que estamos alrededor del sistema pensional colombiano, porque una decisión en ese sentido implicaría una restricción de la diversificación, Camila. Y eso, en términos prácticos, ¿qué? Es ese consejo que le dan los papás desde chiquito de no ponga todos los huevos en la misma canasta. Si uno pone todos los huevos en la misma canasta y la canasta se cae, pues los huevos se quiebran.
Entonces, la construcción de un portafolio siempre tiene un principio y es diversificar. Poner unos huevos en una canasta, otros huevos en otra canasta, otros huevos en otra canasta, y durante 30 años los fondos de pensiones colombianos han hecho eso, porque es el mandato legal de invertir los recursos de los trabajadores colombianos, porque no son los recursos de los fondos, son los recursos de cada una de las personas que nos está oyendo en este momento, incluidos los suyos y los míos, y hemos invertido en toda cantidad de proyectos en Colombia, absolutamente en todo lo que usted se puede imaginar, en infraestructura, en gas, en petróleo, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en edificios de vivienda, en proyectos que han mejorado la vida de los colombianos, y hemos sido los socios de la inversión en Colombia durante 30 años, pero también cuando no encontramos la rentabilidad o el riesgo que los trabajadores colombianos merecen tener en sus proyectos, buscamos alternativas afuera. Y el resultado es el siguiente, el resultado es que nosotros hemos producido rentabilidades de cerca de 7% por encima de la inflación en promedio de los últimos 25 años, un millón de pesos cuando empezó lo que se conoce como los multifondos hace 10 años, en el portafolio moderado serían 2.379.000 pesos de hoy. Si eso nos hubieran obligado hace 10 años a invertirlo en Colombia, 100% en Colombia, serían solamente 1.489.000, lo cual está por debajo de la inflación. Entonces, nosotros en un comunicado de prensa, cuando salió esta noticia hace unos meses, pues decíamos lo más importante es proteger el ahorro de los colombianos, que dejen de diversificar, que no se pongan en el camino de la riqueza de la diversificación, y que no cometamos ese error. Pero mire, yo sé que usted dice que aclaran que no conocen ese borrador de decreto de traer esos fondos a Colombia, de fondos que están en el exterior, esos 125 billones de pesos, pero yo sí le puedo decir, doctor Velasco, que esa es la razón por la cual la doctora Higuera renuncia. Ella en su carta que se conoció, dice que pues comparte plenamente la visión del proyecto político que lidera el señor presidente y su propósito de construir un país más justo y equitativo. No obstante, se han tomado decisiones que no comparto y esto hace que no pueda continuar en el cargo. Y esas decisiones son precisamente a las que yo le estoy haciendo referencia. Si esa plata se llegase a traer, porque la gente se asusta y dice, bueno, la plata de mis pensiones, ¿qué? Si esa plata se trae de los fondos que están en el exterior y se trae aquí a Colombia, terminaríamos con los huevos en la misma canasta, no diversificado como usted está diciendo. Pero esa plata, si se trae, podría de casualidad, ya que estamos en un año electoral, el gobierno nacional utilizarla para algo. Estamos con un déficit fiscal importante, año de elecciones, diferentes entidades pidiendo dinero. Si llegan a materializarse esa traída de dineros de afuera a Colombia, ¿el gobierno tendría la potestad de usar esa plata? Pues mire, hagamos el mapeo. Si obligaran a traer esas platas, lo primero que pasa es que a los fondos de pensiones que tenemos invertidos esos recursos y comprometidos esos recursos en el extranjero, nos toca salir a vender los activos en los que están invertidos, y cuando uno vende por una orden de esta magnitud y esta naturaleza, pues le toca vender barato, porque usted pues va a ofrecer, la gente sabe que usted está vendiendo, que le toca vender, entonces pues le va a ofrecer menos precio por los activos que tiene. Entonces ahí hay ya una pérdida. Y hay una pérdida de los trabajadores colombianos y del sistema pensional colombiano. Y después podemos hablar de las implicaciones fiscales de esto. Pero entonces usted se llena de dólares, ¿cierto? Porque vendió los activos y entonces tiene que monetizarlos en Colombia. Entonces, primero que todo, genera una expectativa de que el dólar va a caer, porque la gente dice, uy, los fondos van a traer un mundo de dólares porque hay que comprar activos en Colombia. Entonces el dólar cae, ¿cierto? Eso es lo que pasa en los mercados normalmente. Y ese efecto, ¿cierto? Ese efecto de apreciación de la moneda, pues ya tiene unos efectos de una magnitud enorme sobre una cantidad de productos productivos. Por ejemplo, piense en los floricultores en la cosecha de febrero, piense en los caficultores, piense en los recursos fiscales que provienen de la venta de petróleo y gas en Colombia, ¿cierto? Que son recursos fiscales. Entonces el efecto de una apreciación pues es terrible, y ahí claramente van a volver a perder los trabajadores colombianos porque van a vender esos dólares más baratos, van a tener menos pesos, y después, como el mandato es invertir, pues vamos a encontrar en qué invertirlos. Entonces ahí al centro de su pregunta. Los fondos de pensiones vía ley tienen una restricción de máximo 50% del portafolio invertido en títulos del gobierno. Nosotros hemos mantenido en promedio en la industria ese porcentaje más o menos en 36, 35, 37%. En los últimos 10 años, esa es una decisión que es autónoma de los 4 administradores de fondos de pensiones,
en la evaluación del riesgo que ellos quieren percibir. Entonces, lo máximo que puede subir esa exposición a títulos del gobierno, si ese fuera el objetivo de esta medida, sería hasta el 50%. Hasta el 50%. O sea, hay una limitación. Pero dependiendo de lo que diga ese decreto, pues eso podrá ser suficiente o no podrá ser suficiente. Entonces, en ese sentido, pues habría un financiamiento del Estado a través de estos fondos que implicaría pues poner más huevos en una canasta, en lo que óptimamente ya se ha decidido que es mejor no poner más huevos. Bueno. ¿De acuerdo? Y después viene otro problema, y es, en Colombia en este momento la inversión está tan baja, participa tan poco en el Producto Interno Bruto, que sería difícil poner muchos más recursos en Colombia. O sea, no hay una oferta, no hay una demanda por recursos en Colombia que sea tan importante como para absorber esta cantidad de activos. Entonces terminaríamos comprando activos caros, porque cuando uno demanda mucho de un bien, pues se lo venden caro, ¿cierto? Entonces sería una tercera pérdida para los trabajadores colombianos. Entonces, los efectos económicos, microeconómicos, macroeconómicos de una decisión de estas, pues son muy malos, además para las personas que están aportando sus cotizaciones, que son los trabajadores colombianos. Bueno, ese es un decreto, veremos si al final el gobierno lo saca o no, pareciera que sí por la salida de la funcionaria Higuera, pero ahorita hablemos del otro, y me gustaría, doctor Blasco, que a la gente que está oyendo, que muchos de ellos cotizarán a fondos de pensiones, ¿qué son el deslizamiento del salario mínimo para las pensiones de la población más vulnerable? ¿Eso cómo funciona? ¿Y qué pasaría si efectivamente el decreto sale como está, el que está en comentarios, en el que el gobierno se retira un poco de esa ayuda que presta para terminar ese salario mínimo de pensión? Bien, entonces cuando las personas se pensionan en el régimen privado, lo que termina ocurriendo es que acumulan un capital suficiente para poder formarles una pensión. Esa pensión finalmente se forma a través del sector asegurador. Entonces, cuando uno termina su vida laboral o decide pensionarse con el capital que tiene ahorrado en la cuenta de ahorro individual de los fondos de pensiones, va donde un asegurador y le dice, oiga, yo tengo estos recursos, supongamos que tiene 350 millones de pesos, cuénteme con estos 350 millones de pesos de capital ahorrado, ¿qué pensión puedo llevarle? Entonces, las aseguradoras hoy en día, en condiciones de mercado, le dicen, mire, dado la inflación y la productividad del trabajo, que son los factores técnicos asociados al salario mínimo, pues usted puede hacerse a una pensión mínima con 350 millones de pesos. Entonces viene una parte de incertidumbre, y es que el salario mínimo no siempre sube, o casi nunca, mejor dicho, sube con la inflación de la productividad. Y ahí pues ustedes recuerden el debate en el que está hoy en día la mesa de concertación del salario mínimo, en la que se están planteando aumentos muy por encima de la inflación. Entonces, cualquier cosa que aumente el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, el gobierno nacional desde hace más de una década compensa a las aseguradoras para completar lo necesario para que se le garantice a la persona una renta vitalicia, una pensión por el resto de su vida de un salario mínimo. ¿Qué está haciendo el gobierno con este proyecto de decreto que publicó el mes pasado? Está diciendo, ¿sabe qué? Yo le voy a girar menos plata a las aseguradoras. Eso tiene unos efectos muy importantes porque encarece la posibilidad de que las aseguradoras ofrezcan estas pensiones de por vida. Entonces, si una pensión mínima antes costaba 350 millones de pesos, pues ahora va a costar 450 millones de pesos. Y para acumular esos 100 millones, pues las personas tienen que trabajar 10 años más. Entonces, la consecuencia de ese proyecto de decreto, que tiene unos orígenes fiscales de necesidad de recursos, porque básicamente es que el gobierno gire menos plata a las administradoras de lo que le corresponde por los aumentos en el salario mínimo. Las consecuencias son menor número de pensionados, pensiones más bajitas para aquellos que logran pensionarse por encima de un salario mínimo, y el desfinanciamiento de el seguro más importante que tienen los trabajadores, y es, si usted se accidenta y queda discapacitado, o si se muere, que usted discapacitado o su familia, si se muere, tenga una pensión de supervivencia. Entonces, es un decreto que tiene unos efectos terribles sobre la capacidad de financiar las pensiones de las personas hacia el futuro, y que nosotros estamos alertando y estamos rogándole al gobierno nacional que nos acepte instaurar unas mesas técnicas para mostrarle los números, para mostrarle la evidencia que no es circunstancial, para que caigan en cuenta los efectos y ojalá revisen sacar ese decreto, porque sería muy malo para los trabajadores.
Presidente Velasco, me quedé con una duda sobre el primer tema de la intención de traer esos ahorros de los fondos privados que hay en el exterior a Colombia, porque el presidente Petro pues siempre ha dicho que esa plata debería estar en el país precisamente para inversión dentro de las fronteras colombianas, pero creo que alguna vez hablando con usted me dijo que el dinero que había acá no se había ni siquiera podido invertir en proyectos de infraestructura y demás. ¿Eso sigue así? ¿Esa situación sigue así? ¿Ustedes el dinero con el que cuentan acá en Colombia de estos fondos privados han podido invertirlo, por ejemplo, en obras de infraestructura, o les ha quedado muy complejo bajo este gobierno poder realizar esos proyectos? Mire, cuando usted coge los datos del DANE sobre los recursos que necesita el sector privado no financiero, por fuera del sector financiero, para invertir, al sector financiero le sobran recursos, tanto así que ofrece recursos al resto del mundo. Entonces, en este momento, realmente no hay una demanda suficiente por esos recursos y tendríamos problemas trayéndolos e invirtiéndolos, y eso iría en detrimento de la rentabilidad que podemos conseguir para los trabajadores colombianos. Pero para darle un ejemplo, esta es información del DANE, la que sigue es información de los fondos privados. Nosotros tenemos cerca de 13 billones de pesos a disposición de los fondos de capital privado, a disposición de los inversionistas colombianos, que aprobados, digamos, con todos los análisis de riesgo de proyectos que ya están demandando recursos, que están sobre la mesa del año 2025. ¿Por qué? Porque las inversiones están pendientes de una licencia, porque las inversiones están pendientes de una decisión de riesgo que están tomando los agentes del sector privado. Entonces, de cualquier forma, no sería fácil, y no es fácil en este momento debido al apetito inversionista en Colombia, invertir recursos cuantiosos en la economía colombiana sin perder rentabilidad. Pues muy delicado, y por eso toca ver qué va a pasar con esos borradores de decretos, si eso se va a hacer o no se va a hacer. Esta respuesta la tiene el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a quien hemos intentado contactar y preguntarles directamente en el Ministerio de Hacienda para que nos dé respuesta, y pues no ha sido posible. Pero, presidente de Asofondos, Andrés Velasco, le agradezco mucho que nos haya atendido, nos haya explicado eso, qué significaría para las pensiones de los colombianos, y a ver si logramos entender o saber si el gobierno de verdad va a materializar este plan que sabemos se está gestando en el Ministerio de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amables ustedes por todo el tiempo para explicar esto. Un abrazo a todos. Sí, bueno, es complicado, Camila, pero creo que se hizo el ejercicio de un poco entender qué supone esto. Hay veces que a uno le toca, y no es la primera vez que lo hago, de pensar mal, de uno pensar intenciones no directas de ciertas decisiones. Uno ve que el Ministerio de Hacienda todas las semanas toma decisiones para traer más plata por el déficit fiscal. Con lo que nos explicó el doctor Velasco, yo creo, Camila, que en parte la decisión de traer 130 billones de pesos del stock pensional a Colombia tiene que ver con financiar el déficit fiscal y poder aumentar la demanda de los títulos colombianos, porque lo que él nos acaba de explicar, oiga, toda esa avalancha de plata se trae de Colombia y ellos una parte la invierten en acciones, pero otra parte la invierten en deuda colombiana. Y la deuda colombiana ahorita pues está a una tasa de interés muy alta. Y si todos esos billones se van a deuda, a títulos, a TES colombianos, pues obviamente la tasa de interés de los TES van a bajar y el gobierno va a recibir más demanda de su deuda. Me parece que es una explicación plausible con el desespero en el que está Germán Ávila de buscando recursos todas las semanas, y más aún que ahorita pues se le cayó la reforma tributaria. Por eso le preguntaba yo si eso que él me... ¿Esa plata para dónde va? Que la plata para dónde va, que es el temor que tiene la gente. Dice, bueno, traen la plata, ¿qué hacen con la plata? ¿Para dónde se va? ¿La van a usar en el déficit fiscal o en la campaña política? Porque es que acuérdese que tenemos elecciones presidenciales y de Congreso el próximo año, y pues la vocación de cualquier proyecto político es permanecer en el poder, y eso es lo que por supuesto quiere el presidente Gustavo Petro. De hecho, Oscar, yo antes de llegar acá y saludarlos a todos ustedes y a los oyentes, oía un comercial, una cuña del Ministerio de las TIC, y yo no sé si eso se había hecho antes, pero yo tengo como la noción de que es la primera vez que lo escucho, y es una publicidad diciendo, en el gobierno del presidente Gustavo Petro hacemos esto, esto y esto. Esto lo habíamos oído, por ejemplo, en el gobierno Santos, en el gobierno Duque, en el gobierno Uribe, sí, que decían, en el gobierno de Santos les dimos tanto, en el gobierno de Uribe hemos hecho esto. ¿Se usaban el nombre propio del presidente para hacer publicidad o no? No, con nombre propio no, Camila,
pero son campañas institucionales, digamos. Los gobiernos, casi siempre al final del mandato, a la hora de presentar balances, comienzan este tipo de campañas, pero institucionales. Es decir, el Estado, el gobierno como tal, no personalizado en el presidente de la República. A mí me llamó la atención también porque en esta oportunidad es la figura del presidente, es la cara del presidente, es el nombre del presidente. Porque institucionalmente sí se hace y se acostumbra, pues, para dejar de alguna manera la constancia histórica de lo que se hizo. Entonces los ministerios, casi todos, acostumbran a dejar ya ese legado de lo que fue su gestión de los 4 años. No lo había escuchado tampoco, lo tengo que decir, en los gobiernos anteriores, con el nombre del presidente, digamos, el presidente Petro, tal cosa. Yo lo había oído en los mandatarios regionales. Los mandatarios regionales se les fascina poner el nombre ahí en todo. Pero lo que no había oído era desde la presidencia que se utilizaran las campañas institucionales de los ministerios para poner el nombre del presidente. Pero mire, Camila, que en los gobiernos regionales también creo que hay una ley que ya le puso un coto a eso, ya le puso un límite, precisamente para evitar el abuso, porque es el abuso, porque son recursos públicos que están utilizando para darse bombo, y eso no está bien. Entonces yo creo que en el tema regional, eso se le puso un límite. En el gobierno nacional no existe, y por eso digamos que de alguna manera se ve de forma abusiva la forma como se está presentando la gestión en cabeza del presidente. Bueno, pero a ver si logramos una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre estos decretos y si se van a materializar o no, y en caso de que así sea, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque se abrió precisamente la venta de